Muy buenas tardes, amigos y amigos del Ecoexploratorio Museo de Ciencias de Puerto Rico. Bienvenidos a nuestro programa de ciencia virtual, nuestra plataforma en línea, que tenemos la oportunidad todas las semanas de traer temas de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Además, temas como esta semana. En esta semana en Ciencia Virtual tenemos la edición de Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esto comenzamos ayer y vamos a estar hasta el 17 de septiembre, o sea, hasta el viernes, con diferentes temas acerca de estos que son muy importantes y que yo voy a tener ahora la oportunidad. Mi nombre es Lorna Salamán, educadora aquí en el museo, y les voy a acompañar como técnico y moderador para que entonces tengamos la oportunidad de conocer más. Tienen la oportunidad de hacer sus preguntas. Las preguntas las pueden hacer en la plataforma de Zoom, en la opción de Q&A o en el chat. Y si usted está en alguna de las plataformas, como es ya sea Facebook o puede ser en YouTube, lo hacen en el chat. Vamos a comenzar y ahora le voy a dar la palabra al señor Ricardo Arzuaga Chávez, quien es el director ejecutivo del capítulo de Puerto Rico de United Nations Association of the United States of America, quien va a dar un mensaje y a su vez luego presentará a nuestro recurso de hoy para presentar el tema de objetivos y metas para el desarrollo sostenible de los recursos marinos y costeros de Puerto Rico. Quien hoy nos va a presentar es el señor Ruperto Chaparro, director del programa Sea Grant de la Universidad de Puerto Rico. Muchísimas gracias, Lorna. Qué placer estar una vez más con ustedes en el Ecoexploratorio como parte de esta colaboración entre UNA USA Puerto Rico, quien me honra dirigir, y el Ecoexploratorio Museo de Ciencias de Puerto Rico. Como bien dices, estamos en una semana interesante, destacando los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas toda esta semana. Y mientras ayer yo estuve abordando el objetivo número 17, alianzas para lograr los objetivos, y qué se está haciendo en términos generales en Puerto Rico para adelantar esta gran agenda global, pues en esta ocasión nos acompaña el doctor Ruperto Chaparro, director del programa Sea Grant de la Universidad de Puerto Rico, haciendo hincapié con el ODS número 14 de vida submarina. Importantísimo, hay muchas cosas pasando en Puerto Rico. Ruperto lleva toda su vida batallando esto antes de que se dieran los objetivos de desarrollo del milenio y los objetivos de desarrollo sostenible. O sea que una persona idónea para hablarnos de este tópico sin pelos en la lengua, porque hay muchas cosas que están sucediendo en Puerto Rico. O sea que me honra darle la bienvenida al doctor Ruperto Chaparro. Sí, buenas tardes a todas y a todos. Para mí es un privilegio poder llevarles hoy un mensaje acerca de los objetivos de desarrollo sostenible, metas de desarrollo para el desarrollo sostenible de los recursos costeros de Puerto Rico. Y específicamente, pues, les traigo hoy unas fotos y unos planteamientos acerca del propósito de estas metas y estos objetivos, y que entendamos lo lejos que nosotros estamos de alcanzarlas si seguimos con las mismas prácticas que hemos visto entre nuestros manejadores de los recursos, las personas que desarrollan política pública y la actitud egoísta de muchas personas que utilizan estos recursos tanto para la recreación, para ganarse su sustento, para vivir en ellos. Y pues vamos a pasar a ver la presentación. Yo creo que tenemos bien claro que el mundo está cambiando. Aquí tenemos un ejemplo de que el mundo está cambiando. Hace millones de años, el mundo era de esta manera, nuestro planeta, que erróneamente se llama el planeta Tierra, cuando 3/4 partes son agua, que se debía de llamar el planeta agua. Pero pues tengo estas ilustraciones ahí para que veamos y podamos apreciar lo mucho que ha cambiado nuestro planeta.
Y parte de lo que dificulta que nosotros entendamos y podamos relacionarnos con el tema de la creación. Sí, próximamente ahora vamos a ver en pantalla su presentación. Gracias a todos por estar aquí. Le damos las gracias también a nuestros auspiciadores de esta semana, de esta edición de Ciencia Virtual. Aquí. Ya prontamente el doctor Chaparro estará compartiendo pantalla. Y presentando el tema. No se preocupe que aquí estamos esperando y su tema es excelente, así que resolvemos ese asunto técnico. Y sé que ya hay preguntas, así que nos estamos preparando para entonces contestarlas. Ahí podemos ver su presentación. Vamos a ir para atrás. No habían visto esto, ¿verdad? No, no se había visto. Ok, prácticamente este es el título de la presentación. Perdonen los errores técnicos, pero es que no se puede meter a viejo uno ni 80 pesos la hora. Te pierdes con la tecnología, pero lo importante es que siempre tengan bien claros los conceptos que estamos trabajando. Soy, como hablamos, Ruperto Chaparro, director del programa SIGRAN de la Universidad de Puerto Rico, y les tengo hoy una presentación donde vamos a estar hablando acerca de el cambio climático, lo que está sucediendo en nuestras costas, y aquí vemos un ejemplo de los cambios que estamos viviendo. Este es el planeta Tierra, como les dije ahorita, que erróneamente se llama planeta Tierra, debía ser planeta agua, porque 3/4 partes son agua. Y parte de lo que dificulta el que nosotros no nos podamos convencer de la dificultad de estos cambios nos traen, es porque nosotros pensamos en términos del ser humano, que es mortal, pero el universo, el planeta Tierra, pues cuando hablamos de años de geología, estamos hablando de billones de años. Hace cerca de 14 billones de años que se creó el universo. Nosotros llevamos como Homo en el mundo cerca de 200.000 años y el Homo sapiens lleva menos todavía. Y desde nuestros comienzos, pues hemos empezado a tener unos impactos en el planeta, que es parte de lo que vamos a estar discutiendo hoy. Aquí tenemos las 17 desarrollo sostenible, objetivos, y vemos la dificultad que vamos a tener en alcanzarlo, porque como les dije ahorita, el egoísmo, la soberbia y la mezquindad de la raza humana nos hace que nosotros no nos podamos identificar con las personas que no están en una condición de salud, en una condición intelectual, en una condición económica igual a la nuestra. Entonces es bien difícil tener o desarrollar esa empatía con esos grupos. Y esto lo vemos porque, mire, fin de la pobreza. Cuando hablamos del fin de la pobreza, nosotros tenemos que empezar a pensar en que no se le puede seguir pagando $7.50 la hora a ninguna persona que trabaje. Entonces tenemos el problema que aquí el director de desarrollo económico dice que si suben el salario económico, el salario por hora, él va a votar a la mitad de sus empleados. Tenemos a otra gente protestando. Pues la educación. Nosotros, para salir de los problemas de la drogadicción, de los problemas de la deserción escolar, de los problemas de fin de la pobreza, tenemos que mejorar la educación. Y la educación solo se mejora invirtiendo dinero en nuestras escuelas, eliminando la corrupción en el Departamento de Educación,
que el dinero le llegue a los estudiantes y nos vamos a ahorrar después dinero en no mantener las cárceles llenas. O sea, nosotros tenemos que empezar a pensar de otra manera y lo mismo nos está pasando con el desarrollo de nuestras costas. Yo creo que es bien importante que entendamos que tenemos que dejar de ser egoístas, tenemos que poder identificarnos con las personas que no están en la misma condición de nosotros. Vamos a empezar con nuestras costas. Nosotros tenemos unos recursos que son la envidia de muchos países e islas que quisieran tener este tipo de playa como Flamenco, que quisieran tener las lagunas costeras y los manglares que tenemos en Puerto Rico con los beneficios que estos nos ofrecen, porque estas pesquerías que usted ve ahora aquí en unos arrecifes de coral saludables, pues pasan cierta de su etapa en las raíces de los mangles, pasan parte de su etapa de su vida en las praderas de hierbas marinas. Aquí tenemos las taláceas. Tenemos nuestras dunas de arena que ya han sido destruidas y vendidas, siendo un bien de dominio público porque están en la zona marítimo terrestre. Aquí se privatizaron y se vendieron sin pensar en la función de infraestructura natural que hacen las dunas de arena, evitando que las olas en un huracán penetren tierra adentro. Estas pues se perdieron. Tenemos las olas para la recreación. Aquí tenemos una imagen de Rincón. Esto es en la playa donde está la planta nuclear. Tenemos la industria del turismo. Aquí tenemos muchos turistas que nos vienen a visitar. ¿Y saben por qué vienen esos turistas? Por nuestras playas, por la arena, por el clima, por el agua caliente. Y esas visitas de esos turistas a los recursos naturales, a atracciones naturales y atracciones culturales son bien importantes para la economía. Cuando hablamos de economía, a mí no me gusta hablar de la economía que no funciona, como la economía de las grandes cadenas de hoteles, de las grandes cadenas de farmacéuticas, de farmacias, que ese dinero cuando usted compra en esos negocios, lo registran en otro estado y pagan contribuciones en otro estado. Nosotros la economía que tenemos que fortalecer es esta que se ve ahí pequeña. Es de las panaderías pequeñas, de los supermercados pequeños, de las fábricas locales, de los hoteles y los paradores locales. Esa es la economía que beneficia a Puerto Rico. Y esto es parte de los objetivos que debemos de tener en el desarrollo de nuestras atracciones y recursos naturales. Aquí vemos un ejemplo de actividades recreativas que, mire, usted no le puede echar la culpa a esta gente que está ahí porque ellos no saben que ellos están impactando negativamente esa área. Esto es en Caracoles, en La Parguera. Y yo creo que es bien importante que se le asigne un presupuesto adecuado a las agencias reguladoras de nuestros recursos naturales. Porque aquí usted no ve un vigilante de recursos naturales diciéndole a estas personas que no pueden estar anclándose encima de las praderas de hierba, que no pueden estar amarrándose de los manglares. Aquí en este sitio no hay un baño, hay un servicio sanitario. El que tenga que hacer una necesidad ahí, va a hacer esa necesidad ahí mismo en el agua. Entonces, esto no va a tono con el desarrollo de turismo sostenible. Esto no va con el desarrollo de una industria de turismo sostenible, porque si nosotros seguimos permitiendo este tipo de actividades, pues vamos a destruir la atracción natural que es la base de ese tipo de industria que queremos promover. Tenemos unas playas con arena que son bien raras ya encontrarlas, porque debido al aumento en el nivel del mar y a los huracanes que hemos tenido y a otros problemas que les voy a estar hablando en el transcurso de la presentación, que vamos a estar entendiendo. Nosotros, como hemos visto, tenemos unos recursos bien importantes, pero somos un país vulnerable. ¿Por qué nosotros decimos que somos un país vulnerable? Pues miren,
Aquí tiene un ejemplo. Esto es un mapa oceanográfico. Como usted puede ver ahí, el área que se ve violeta, esta que está aquí, esa es la trinchera del Atlántico, que es de las partes más profundas del mar, de los océanos en el mundo entero. Todo esto nos hace vulnerables a tsunamis, nos hace vulnerables en tiempos de huracanes, nos hace vulnerables cuando vienen los frentes fríos por inundación. Así es que nosotros tenemos que estar bien pendientes del aumento en el nivel del mar. Aquí tenemos la marea. Aquí en Puerto Rico hay dos mareógrafos que se le siguen los récords. Tenemos el de Magueyes, que aquí se puede ver cómo se dispara el aumento en el nivel del mar, y si ven, la curva es ascendente de los promedios de la marea en Puerto Rico. Tenemos la que está en la bahía de San Juan, donde se puede observar lo mismo, que es ascendente y que en los últimos años se dispara ese ascenso en el aumento en el nivel del mar. Tenemos unos eventos extremos, como supimos con Irma y María, que están afectando las comunidades costeras, están afectando las diferentes actividades que se llevan a cabo en nuestras costas. Y tenemos las lluvias intensas. Aquí vemos una inundación porque nosotros tenemos unos problemas que hemos construido y desarrollado en áreas inundables, tanto por río como por mar. Y es un problema de tecnología, porque con la tecnología supuestamente se puede controlar la naturaleza, pero muchas veces esa tecnología no la dominamos como pensamos. Y por eso se ha desarrollado en áreas donde antes la gente dice, oye, pero aquí nunca se había inundado, y desde que hicieron esa urbanización ahí al lado, empezamos a tener problemas de inundación. Bueno, porque a lo mejor se rellenó un terreno que era un humedal, y ahora ya esa agua que se quedaba en el humedal, pues tiene que coger para otro sitio porque impermeabilizaron el área. Y esto es lo que estamos viendo en diferentes urbanizaciones y lugares y barrios en Puerto Rico. Entonces, nosotros tenemos unas lluvias intensas, tenemos unos huracanes fuertes, tenemos eventos extremos como los huracanes, los temporales, los frentes fríos, y eso no se toma en consideración cuando se está desarrollando la política pública. Y hemos visto cómo cuando se toma en consideración el cambio climático en la política pública, en el desarrollo de política pública, se hace todo lo posible por quitar la inclusión del cambio climático en esos documentos, como lo fue el plan de uso de terreno. Aquí en Puerto Rico hemos desarrollado nuestras costas, pues los 44 municipios que son costeros, pues tienen un 60% de la población que está viviendo en esos municipios. Y tenemos pues una infraestructura que es vulnerable, ya que nuestros aeropuertos, las plantas de tratamiento de aguas usadas, las plantas de generación de energía, todas están en la zona costera, por lo que las hace vulnerables a eventos extremos. Aquí tenemos unos ejemplos del tipo de desarrollo que hemos hecho en Puerto Rico. Tenemos, pues aquí vemos cómo se ha construido. Está el aeropuerto de Isla Verde a la izquierda arriba. Y aquí está una urbanización y vemos cómo se sigue rellenando el mangle y se sigue construyendo casas. Esto lo que hace es aumentar la vulnerabilidad de las personas que viven en estos lugares, ya que son susceptibles a inundación por cualquier tipo de lluvia, de frente frío o de tormenta tropical.
Lo mismo nos ocurre con del desarrollo de residenciales, de barrios, de urbanizaciones que se han hecho en áreas que eran humedales y que se han ido rellenando y ahora tienen unos problemas de inundación. Vemos el caso de Ocean Park, que se llamaba la Ciénaga Machuchal. Eso se rellenó y ahora siguen teniendo problemas de inundación sin lluvia, que es a lo que le llaman las inundaciones molestosas. Pero para corregir esto, pues le pusieron una estación de bombas, que son unas bombas que sacan el agua del nivel freático de debajo de la tierra y lo vierten en la laguna San José. Pero tenemos todas estas desarrollos de barrios en la G8 y residenciales que también tienen el mismo problema, pero que no se les ha puesto la estación de bomba. Y tienen, pues todavía hay áreas donde están inundados todo el tiempo las carreteras y muchas de las casas también se inundan. Otro problema que vemos es la arena en nuestras playas. La industria del turismo depende de la arena, pero aquí en Puerto Rico, debido a la industria de la construcción, pues se sacó arena de nuestras playas, se explotaron las dunas y todavía vemos cómo se sigue sacando arena de cualquier sitio, e inclusive se ha quedado mucha arena en las reservas de agua. Y esa arena, pues era arena que iba a nutrir nuestras playas y eso aumenta el problema de erosión que estamos viviendo en nuestras playas. Y pues parte del egoísmo de nosotros se basa en que solamente pensamos en el ser humano y no pensamos en otras especies como las tortugas marinas que utilizan nuestras arenas para desovar. Ahí vemos una eclosión de tinglar y pues es bien triste que con el problema de erosión que estamos teniendo y con el problema de desarrollo en la zona marítimo terrestre y de la remoción de arena de la zona marítimo terrestre, le estemos aumentando la probabilidad de que esa especie se extinga. Porque esas tortuguitas que vienen a Puerto Rico tienen un GPS que donde ellas nacen, las hembras vienen a desovar en esa misma playa. Y esas tortugas, los tinglares, por ejemplo, nadan y se van para otros países y todo, pero siempre vienen a desovar a las playas de acá de donde ellas nacieron. Y todo esto está relacionado con los famosos deslindes. Un deslinde no es otra cosa que la separación del terreno privado y el terreno público. El terreno público es lo que se conoce como bienes de dominio público. Y los bienes de dominio público son bien importantes porque le pertenecen al pueblo de Puerto Rico. Le pertenecen a todos los puertorriqueños. Y está en la Constitución que los bienes de dominio público marítimo terrestre son para uso y disfrute del pueblo puertorriqueño. Yo le explico a muchas personas que no se les hace difícil entender cuál es la polémica que hay entre la separación de los bienes privados y los bienes de dominio público. Y la manera más fácil que he encontrado de explicarlo es, antes en Puerto Rico, para el 1850 y antes, pues la mayoría de las muertes por peleas que había en Puerto Rico eran por la guardarraya. La gente peleaba, no, que tu solar no empieza aquí, el mío termina acá, y se entraban a machetazos. Y es porque ellos reconocían que le estaban tratando de quitar su propiedad. Y eso es lo que está pasando cuando vemos desarrollos en la zona marítimo terrestre, porque están tratando de quitarnos los bienes de dominio público que son propiedad de todos los puertorriqueños. Aquí vemos lo que es la zona marítimo terrestre descrita y vemos que una vez se establezca el deslinde,
pues el deslinde, si la marea, por ejemplo, llega aquí, donde está el mar en azul y la arena, pues si, digamos que ahí llega la marea alta, usted le tiene que añadir a eso los aterramientos, que es la arena de la playa. Es un aterramiento, es la arena y las piedras que el oleaje tira hacia la orilla y que el mar mueve y forma las dunas. Una vez usted llegue a donde se acaban esos aterramientos, entonces usted tiene que dejar 20 metros de una servidumbre de salvamento y de una servidumbre de vigilancia del litoral. Y esto lo tiene que dejar todo el mundo que haga un deslinde. Tiene que cumplir con esos 20 metros porque eso es parte de los bienes de dominio público marítimo terrestre. Y esto es parte de la pelea de muchos de las discordias que hay entre dueños de propiedad y el gobierno cuando se establecen unos deslindes. Aquí vemos que este deslinde fue mal hecho porque vemos que la zona marítimo terrestre se ha movido hacia arriba. Lo que quiere explicarle con esta foto es que los deslindes son dinámicos porque como el mar está cambiando, pues hay un reglamento de la Junta de Planificación que dice que cada 5 años los deslindes hay que revisarlos y después de eventos extremos hay que revisarlo y volver a hacerlo para entonces adaptar que siempre el pueblo tenga esos 20 metros para uso y disfrute de nuestras playas. Y para ponernos en contexto, tengo aquí una foto de deslindes mal hechos. Cuando hablamos de deslindes mal hechos, nos estamos refiriendo a que este tipo de deslinde que se realizó aquí, cuando se van a hacer los condominios, se le solicita al desarrollador y al dueño, perdón, que tienen que someter una declaración de impacto ambiental o una evaluación ambiental dependiendo del impacto que se espere que ocasione ese tipo de desarrollo. O si no, se pueden ir por una exclusión categórica, que eso quiere decir que ese tipo de desarrollo no va a tener ningún impacto. Cuando nosotros fuimos a las vistas públicas que celebraron para hacer estos condominios, al programa SIGRAN lo representó nuestro especialista en oceanografía, el profesor Aurelio Mercado, quien es una de las personas que yo más respeto en cuanto al conocimiento que él tiene acerca de la oceanografía. Y él les dio el mensaje, les dijo, aquí en Puerto Rico tenemos que hacer los deslindes utilizando las olas más grandes en una tormenta. No podemos utilizar la marea alta porque en Puerto Rico lo que hay son micromareas. Eso vino de la ley de aguas de España, donde ellos al tener dos mares diferentes, tienen el mar Cantábrico y el mar Mediterráneo. Y en el mar Cantábrico pues hay unas mareas que son bien sensibles, o sea que se pueden medir en metros. Y aquí en Puerto Rico, al igual que en el mar Mediterráneo, lo que hay son micromareas, que lo más que puede subir una marea en Puerto Rico es un pie o dos, cuando allá le puede subir 10 metros. Entonces, ellos en la ley dicen que para hacer el deslinde se tiene que tomar en consideración la marea más alta y donde no sean sensibles las mareas, las olas de huracán, de un temporal, dice. Aquí yo les voy a enseñar unos deslindes mal hechos que los permitió tanto la Junta de Calidad Ambiental como la Junta de Planificación y el Departamento de Recursos Naturales. Y miren lo que sucedió. Esto es en Rincón, después de María. Aquí no hay duda que el deslinde estaba mal hecho. Aquí en esta, no todos son condominios, también hay casas particulares. Aquí vemos otro condominio. Vemos cómo se le fue toda la arena.
las piscinas se rompieron y todo porque hubo unos deslindes mal hechos que los hicieron utilizando la marea alta, cuando se tiene que utilizar las olas más grandes en un temporal. Aquí vemos, les voy a explicar acerca del condominio Sol y Playa, el caso que está ahora más caliente, porque este caso es como el poster child o el caso que si se pierde, vamos a perder todas las playas de Puerto Rico, porque el Departamento de Recursos Naturales, el secretario, está diciendo que lo que le pertenece al pueblo de Puerto Rico es la arena mojada, que toda la arena seca le pertenece a los dueños de la propiedad. Aquí vemos parte del condominio después de la verja, para que vean todo el espacio que tenían. Y vemos cómo una vez hicieron el deslinde, Sigran fue también, le dijo que el deslinde estaba mal hecho con el profesor Aurelio Mercado. Y aquí vemos, esto no fue en una tormenta, esto fue en un frente frío de los que viene para que los surfers puedan utilizar las playas para surfear. Cuando hay tormentas de nieve en Estados Unidos, en los meses de octubre hasta abril, pues viene oleaje hacia Puerto Rico. Y aquí vemos la verja de Sol y Playa y cómo la arena, el oleaje va penetrando. Y aquí lo vemos que inclusive llega a la calle, ahí vemos la verja y cómo el agua pasa de la verja y llega a la carretera. Esto pues prácticamente es un deslinde mal hecho y aquí vemos lo que le sucedió cuando vino Irma. ¿Se acuerdan de Irma, que fue el huracán que vino antes de María, una semana antes? Aquí Irma les hizo esto. En ese momento los residentes me llamaron para ver qué se podía hacer con la verja y cómo podíamos ayudarle. Yo les dije, pues mire, en realidad ustedes pues van a tener que arreglarla de alguna manera, pero si viene el huracán que viene detrás de Irma, pues va a ser otra historia. Y efectivamente María llegó. Y aquí fue lo que le pasó. Aquí vemos la verja sobre la arena y el agua dándole. Y aquí está la piscina. Esa es la piscina de los niños. Y aquí vemos la piscina del condominio, que las olas la destruyeron. Caricús tiene una boya en Rincón que midió olas hasta de 40 pies en Rincón. Esas olas de 40 pies, pues, no van a romper en la marea alta, sino que penetran. Y aquí vemos lo que le pasó a la piscina. Piscina que se quiere construir en el mismo lugar. Y si usted construye una piscina en ese mismo lugar, va a correr la misma suerte. ¿Y cuál es el problema con que se construya la piscina? Pues mire, es que como hablamos ahorita, que los deslindes son dinámicos. Aquí hay que hacer otro deslinde y hay que dejar los 20 metros de la servidumbre de vigilancia y de la servidumbre de salvamento y los bienes de dominio público marítimo terrestre para que el pueblo pueda hacer uso y disfrute de las playas de Puerto Rico. Eso no nos lo estamos inventando nosotros. Esos son leyes de aquí de Puerto Rico, de la Junta de Planificación, de OSPE y del Departamento de Recursos Naturales. Esa piscina que se quiere hacer, ellos, OSPE la pasó como una exclusión categórica. Exclusión categórica, usted se la da a un desarrollo que no vaya a tener ningún tipo de impacto sobre especies marinas, que no sea un área inundable. Y les voy a leer algo que dice aquí mismo. Dice, de acuerdo con la solicitud de esta determinación, se certificó cumplimiento con los siguientes requisitos, cuyo incumplimiento podrá repercutir en la revocación de esta determinación. Las actividades de uso de construcciones livianas de nuevas estructuras no están ubicadas o desarrolladas
en áreas especiales de riesgo de inundaciones, derrumbes o marejadas. Ya vemos que ahí está el permiso, pues es nulo, se puede revocar. Aparte de eso, dice áreas ecológicamente sensitivas o protegidas, según establecido por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, en las que existan especies únicas de fauna o flora o que estén en peligro de extinción, o en las que puedan afectarse ecológicamente sistemas naturales o artificiales, ya sea de forma directa o indirecta. Aquí vemos que no se cumple con la certificación de cumplimiento ambiental por exclusión categórica. Y la pregunta es, ¿y por qué no se deroga el permiso? ¿Por qué no se revoca? Vemos también acerca del deslinde que el municipio de Rincón se unió al grupo que estaba demandando porque el deslinde estaba mal hecho. Y los abogados del municipio contrataron a 3 agrimensores reconocidos en Puerto Rico, el señor Gerardo Serra, a Juan Carlos Dávila y a Juan Rodríguez Vargas. Estas personas hicieron una opinión pericial donde ellos dicen que en vigilancia de la expresión del Tribunal Supremo en Buono versus Vélez, expuestos los requisitos para la validez sustantiva de una regla legislativa, recalcamos que una vez un organismo administrativo adopta una norma reglamentaria, está obligado a observar estrictamente, pues la misma opera como límite en su discreción. En ese tenor, hemos sido enfáticos en que una vez una agencia promulga una norma reglamentaria, debe cumplirla y aplicarla en la manera en que está concebida, sirviendo siempre a los propósitos, los objetivos y la política pública que la forjaron. Recomendamos que el DRNA retire la conformidad del deslinde en cuestión y efectúe o promulgue un nuevo deslinde y definición de la ubicación del límite interior de la tierra dentro de la zona marítimo terrestre, considerando principalmente como los criterios el espacio de las costas que baña las mayores olas en los temporales, por ser un área de mareas no sensible, las accesiones y los aterramientos según definidos e indicadores abióticos y bióticos. Estos fueron los expertos agrimensores reconocidos que dicen que el deslinde está mal hecho porque utilizó la marea y había que utilizar las olas más grandes en un temporal. Así quedó el condominio Sol y Playa después de remover la piscina y la verja que se cayeron. Dígame usted, si no tiene un lugar privilegiado el usted tener ese condominio, pues haga la verja cerca del condominio para proteger los edificios y que no se les vuelva a meter el agua en el primer piso. Pues no, ellos querían volver o quieren volver a hacer la verja donde la tenían desde el principio. Y aquí vemos, usted sabe lo que son vallados. Vallados son las bambúas y los pedazos de madera y basura que trae el río. Y aquí podemos ver cómo esa verja es de 5 pies y lo que le quedan son 2 pies por fuera porque la duna se está formando ahí, que eso es una prueba, que eso es un aterramiento. Aquí probamos que el agua entra, mira un pedazo de verja ahí de la reja aquí, pero aquí vemos cómo el agua cuando entra por la verja hacia adentro deja los vallados pegados de la verja de Cyclone Fest. Y aquí vemos el desarrollo que ellos comenzaron a hacer con un permiso que se supone que no lo tengan porque está mal hecho el deslinde y está mal hecho la exclusión categórica, no es válida. Aquí vemos cómo ellos empezaron su construcción para hacer la piscina y cómo el público empezó a llegar espontáneamente, empezaron a organizarse para dejarle saber al gobierno
que las playas son de todos. Las playas son del pueblo. Llegó mucha gente, se unieron a la protesta, hubo confrontaciones con la policía, hubo guardias privados que también tuvieron varios incidentes con los que estaban protestando y llegaron muchos policías, muchos policías, 200 policías diariamente por un mes, que sumó en horas extras $630,000. Entonces uno se pregunta, ¿cómo es que el gobierno está protegiendo a las personas que están rompiendo la ley? ¿Cuál es la razón? Y pues aquí vemos lo que está ahora mismo, lo que hay allí en el condominio, pues tienen un cese y desista de parte de la Junta de Planificación. En corte avalaron el cese y desista y ahora el secretario Rafael Machargo está diciendo que él va a poner una verja al frente en el condominio para que ellos empiecen a limpiar otra vez. Están retando al pueblo de Puerto Rico. El pueblo está listo para aceptar el reto porque se entiende que las leyes están para hacerlas cumplir. Y si no, pues mira, que legislen y establezcan una política pública donde aquí usted puede construir donde le plazca. Si quiere construir dentro del agua, pues puede construir dentro del agua. Pero si hablamos de objetivos de desarrollo sostenible, no podemos estar haciendo y actuando de esta manera sin ningún tipo de consideración para los recursos y para las especies en peligro de extinción y para el pueblo de Puerto Rico, que tiene el beneficio de disfrutar de los bienes de dominio público marítimo terrestre. Ahora me gustaría, pues, si hay preguntas, que pasemos a las preguntas. Doctor Chaparro, excelente presentación. Nos han hecho varias preguntas. Vamos en particular a comenzar con una que tiene Daina Rivera. Ella es una situación y desde ahí entonces surgen las dos preguntas. Dice, en relación a la mención del impacto para el turismo en áreas como Caracoles, adicional a la designación de fondos para más vigilantes, ¿cuáles son otras alternativas para reducir el impacto de los recursos en esa área? Pues mira, hay muchos recursos que hay que utilizar. Por ejemplo, se pueden instalar boyas de anclaje. Esos son unas boyas que tú tienes, por ejemplo, 50, las alquilas al que llegue las reservas, hacer una reservación, pues yo voy para Caracoles este fin de semana, voy a pagar $20, mi embarcación tiene tantas pies de eslora, pues pagas tanto y ya tú reservaste eso y establecer una capacidad de acarreo, que es que usted va a decir, a la vez que se llenaron las 50 boyas, no se permiten más embarcaciones en este lugar. Esa es una de las cosas que se puede hacer. Se pueden proveer acceso a otros cayos cercanos para quitarle la presión a este cayo. Se puede educar al público sobre cómo comportarse en esta zona. Hay diferentes acciones que se pueden aplicar, pero todas dependen de tener un presupuesto para poder establecer ese tipo de medidas remediativas. Tenemos adicional y en esa misma línea, ¿qué rol para reducir el impacto podría tener, por ejemplo, la contaminación del agua, la generación de desperdicios? ¿Qué podrían hacerse ahí si hay algún tipo de reglamentación o si nosotros como ciudadanos podemos entonces tomar acción? ¿Qué recomienda en ese aspecto? Mira, es que cuando nosotros hablamos de acceso a las playas y acceso al mar, prácticamente nosotros no podemos seguir pensando en un pasillito por donde uno llega a una playa y ya ese es el acceso. El acceso tiene que contar con un estacionamiento,
para lancha y carretón, tiene que incluir servicios sanitarios, tiene que incluir ducha, tiene que incluir vigilancia y seguridad, tiene que incluir salvamento. Entonces, todos esos son empleos y servicios e infraestructura que hay que pagar con el dinero que se le saque a la industria del turismo y la recreación. Lo que pasa es que aquí se piensa en sacarle provecho a la industria de la recreación y del turismo, pero no se invierte un centavo en proveerle servicios, facilidades e infraestructura al pueblo de Puerto Rico y a la gente que invitamos a que venga a visitarnos a Puerto Rico. Por eso todavía en Puerto Rico se ahogan más de 30 personas al año en nuestras playas, porque no se quiere ofrecer servicios de salvavidas en nuestras playas. Otra pregunta que nos hacen es cómo se podría educar a la gente y sobre todo a los estudiantes en esta, porque sabemos que sí, que son temas que a veces se cubren en el salón de clases, pero aquí en particular, ¿qué tipo de talleres, actividades extracurriculares, qué recomienda usted? Pues mira, el programa Sea Grant, por ejemplo, ha desarrollado unos currículos sobre los ecosistemas marinos y costeros, donde ya han sido adoptados por el Departamento de Educación de Puerto Rico, y donde se le ofrece al maestro unos talleres para que aprendan a enseñar esos tópicos y esos temas. Se le da el libro con una preprueba y postprueba. Se tiene los exámenes que se le van a dar, se da el libro para que los estudiantes lean, se le dan los planes para los maestros y las presentaciones que van a hacer. Eso es parte de lo que se puede hacer para educar a las personas y a los jóvenes de Puerto Rico, porque si tú no entiendes los beneficios que nos dan los arrecifes de coral, los manglares, las praderas de hierbas marinas, lo que es el cambio climático, pues no te vas a preocupar por proteger esos recursos ni por adaptarte a los cambios que trae el cambio climático. Eso es completamente gratis. Están en línea en la página del programa Sea Grant, seagrantpr.org, y ahí puede conseguir estos currículos, puede solicitar talleres para los maestros, puede solicitar presentaciones para los estudiantes virtual. Tenemos los libros, eso se adapta para desde prekinder hasta cuarto año de escuela superior, y también se puede adaptar para las comunidades costeras. Gracias por esa respuesta, porque entonces eso nos ayuda a una de las preguntas que teníamos, que era qué podemos hacer cada uno de nosotros. También surge una pregunta de Oscar Meléndez: ¿cuáles han sido los impactos de los vertederos y el manejo de los residuos sólidos en cuanto a las zonas costeras? Pues mira, los problemas con los vertederos son los lixiviados, que son esos tóxicos que se filtran como agua y llegan a las reservas de agua, llegan a nuestras playas, llegan a nuestros embalses. También tenemos el plástico, que el viento, bolsas plásticas que el viento se lo lleva y lo tira en las playas, donde puede ser ingerido por alguna especie, y que ocupan mucho espacio, porque para eso es que se ha estado tratando de promover el reciclaje, porque nosotros estamos botando en los vertederos artículos que no son basura, que tienen un valor, que tú los puedes volver a reutilizar. Y aquí en Puerto Rico el reciclaje es solamente un tema de conversación, porque volvemos, hay que tener un compromiso. Los políticos, los administradores de las agencias tienen que tomar esto en serio y decir: nosotros vamos a empezar a reciclar y vamos a empezar a reciclar, y si usted no recicla, le dejamos la basura, le damos una multa, como han hecho en otros estados y en otros países. Y yo creo que el problema mayor que tienen los vertederos es que ocupan un espacio que se pudiese estar ocupando para otros bienes más productivos. Usted nos mostró ejemplos de algunos documentos de casos y de situaciones que han surgido últimamente.
y que hay la necesidad, o sea, que se supone que haya una revisión periódica, ya sea si no ocurre nada en un evento extremo, debe ser a los 5 años, sino pues cuando haya un evento, pongamos por ejemplo huracán. ¿Eso quién se supone que lo ponga en acción? Porque eso está en el reglamento, pero ¿quién se supone que entonces lo implemente? Mira, aquí esta responsabilidad es compartida, porque no sé si han escuchado al secretario Machalgo decir que él no da permiso. Él no da permiso, pero él es la base de los permisos, porque sin el deslinde y sin la opinión del Departamento de Recursos Naturales, no hay permiso. El que tiene que decir, el permiso hay que hacerlo con las olas más grandes en un temporal en ese lugar, hasta dónde van a llegar. El permiso, él tiene que dar una opinión y decir, espérate, esta zona aquí hay anidamiento de tortuga, de carey o de tinglar o de peje blanco, de tortuga verde, pues aquí no se puede permitir que se construya. Y por eso es que el secretario quiere pasar por tonto cuando él sabe que eso no es permitido y que eso está mal. Y esto es compartido porque OCPE también sabe que allí es un área de anidaje. OCPE sabe también que el deslinde estuvo mal hecho y se hacen los tontos. Ellos saben también que los 20 metros de bienes de dominio público marítimo terrestre hay que honrarlo. Esos son leyes y reglamentos de la Junta de Planificación del Departamento de Recursos Naturales y que entre todos tienen que tomar las decisiones. Podríamos decir que en ciertos casos, y en estos casos en particular, se agotaron todos los recursos administrativos antes de entonces llegar y hacer entonces y tener estos pleitos legales. Mira, o es que entonces se dividieron cada cual y no se hizo lo que usted acaba de decir en cuanto a la responsabilidad compartida. No, lo que estamos viendo aquí es una especie de corrupción porque tú tienes que ser responsable y entender que nosotros tenemos que utilizar los recursos de una manera sostenible para entregárselo a las próximas generaciones en buenas condiciones y que ellos le puedan sacar provecho. Nosotros tenemos también, esas agencias tienen que decir, esto es utilizado por otras especies que no tienen la facilidad de protestar como nosotros y tenemos que protegerlo para que esa especie pueda seguir viviendo. Y lo que estamos viendo es que si el pueblo no protesta y el pueblo no obliga a las agencias a hacer su función ministerial, aquí se sigue privatizando todas las playas. El pueblo ha ido entendiendo todas estas organizaciones ambientales, los esfuerzos que se han hecho por educar a las comunidades costeras, a los jóvenes del país, han dado efecto, han hecho efecto, porque ahora la gente se preocupa y nos llama y nos dice, mira, aquí están construyendo, yo quiero que ustedes vengan y me digan si esto es zona marítimo terrestre o no, si aquí desoban estas especies. Y las agencias, por ejemplo, el Departamento de Recursos Naturales, la Junta de Planificación, OCPE, todas tienen un personal que sabe lo que está haciendo, que son personas con un compromiso sincero y real con nuestros recursos naturales y no les hacen caso, los mandan a callar y te ponen a un líder o a un secretario o a un presidente que lo que hace es chanchullar. Y yo creo que por eso las comunidades ya están cansadas y están pidiendo y exigiendo que se respete no solamente los bienes de dominio público para el uso de nuestra generación, sino de generaciones futuras y de otras especies que también utilizan esos recursos. Esa dirección en cuanto a las comunidades, precisamente el impacto que ha tenido, y usted nos habló sobre la importancia de que sean los ciudadanos quienes se empoderen y trabajen en esto, nos mencionan que la comunidad del barrio El Seco en Mayagüez, ellos tienen unas iniciativas, así que pendientes a ellos, pusieron la información aquí en el chat, así que vemos que sí, en efecto, hay comunidades que ya se están apropiando de eso, pero sabemos también que ocurrió hace muchos años, ¿verdad? Y nos podemos retrotraer a un caso bastante, que fue bien importante, que fue el caso de Paseo Caribe, donde hubo vamos a decirlo, el que causó hasta cierto punto en los últimos años
el poder definir qué era esa zona marítimo terrestre, también cuáles eran los bienes de dominio público. Pero entonces sabemos que el nuevo Código Civil también se mete un poquitito ahí. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo balanceamos eso? Porque hay algunas cosas que se quedaron bajo otros reglamentos. ¿Y qué usted cree que va a pasar en el futuro en cuanto a esto? Porque hay como mucha reglamentación, muchas leyes, y entonces, ¿qué hacemos? Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es nombrar un secretario de Recursos Naturales, un presidente de la Junta de Planificación, un director de OCPE, que sean gente con un compromiso con hacer las cosas bien, con un compromiso con las generaciones futuras, con un compromiso con las especies en peligro de extinción y con todas las especies que habitan nuestra costa y nuestros mares. Y que entiendan que aquí hay unas leyes y reglamentos que tenemos que hacer cumplir o que legislen para eliminarlas, porque esa es otra cosa. Si el pueblo dice, mira, vamos a eliminar todas las leyes y que construya todo el mundo dentro del agua si quieren, porque eso es una opción, pero yo creo que si aquí se habla que somos un país de ley y orden, pues nosotros tenemos que tener unos directores de esas agencias que sean gente seria, porque lo que estamos viendo es que el secretario de Recursos Naturales se está burlando del pueblo de Puerto Rico y del mandato de proteger nuestros recursos naturales. Y yo creo que eso es bien triste y bien bochornoso, y que la solución está en nombrar gente comprometida y que le haga caso a los empleados de carrera que hay en esas agencias, que es gente buena y gente con mucho conocimiento y compromiso. Quiere decir que nos queda mucho trabajo por hacer. Yo le doy las gracias al doctor Ruperto Chaparro por una excelente presentación, sencilla en el sentido de mostrarnos de una manera visual y de una manera que nosotros podamos entender precisamente cuál es la situación actual y qué podemos hacer. Le voy a solicitar, por favor, que deje de compartir la pantalla para entonces nosotros pues, proseguir. Y tengo que adelantarle que hace muchísimo tiempo que no escuchaba una presentación tan al grano y excelente en cuanto a lo que tiene que ver con este tema. Es un tema que a mí me gusta muchísimo aquí en lo personal y que creo que sí, que debemos envolvernos todos. Así que muchas gracias a usted por esta conversación también y entusiasmar a la ciudadanía y a todos estos jóvenes que probablemente nos están viendo y que nos van a seguir viendo cuando compartan este webinar, que yo sé que es uno de los que va a dar de qué hablar y va a ser el tema de discusión próximamente. Así que muchas gracias por eso. Muchas gracias. Para mí es un privilegio haber tenido la oportunidad de compartir con ustedes esta información. Entonces, pues nosotros estamos aquí en esta semana en Ciencia Virtual, en la edición de Objetivos de Desarrollo Sostenible. Como en el día de hoy estuvimos hablando del objetivo 14, el que es vida submarina, y este fue el tema de hoy. Mañana a las 3 de la tarde vamos a tener acceso a capital no tradicional. Eso va a ser con Ana María Cintrón, quien es la fundadora y directora ejecutiva de Causa Local. Así que mañana a las 3 de la tarde. Los otros webinars que tendremos esta semana como parte de Ciencia Virtual pueden conseguirlo en las redes sociales, ese calendario para que se inscriban y sean parte entonces de ese webinar, de cada una de esas experiencias. Nosotros les invitamos a que sean parte de los recorridos y los talleres del Ecoexploratorio. Nosotros estamos ubicados en el segundo nivel de Plaza Las Américas. ¿Qué pueden hacer para reservar? Nos pueden llamar al 787-281-9090 o pueden escribir al correo electrónico reservaciones@ecoexploratorio.org. Esta semana vamos a destacar que miércoles, o sea, mañana, tendremos el taller de cambio climático y el viernes el taller sobre la protección de la capa de ozono. Para todo ese calendario visiten nuestras redes sociales bajo Ecoexploratorio. Así que hay diferentes opciones, diferentes horarios y reserven para que sean parte de los talleres y las experiencias en el Ecoexploratorio.
También tenemos nuestros eventos el próximo sábado 18. Vamos a tener casa abierta. Casa abierta quiere decir que es libre de costo y en este caso el cuerpo humano eco de esperanza. Tendremos la charla Puertorriqueños, diversidad única en el mundo. El conferenciante va a ser el señor David Rivera Díaz de Be The Match Puerto Rico y tienen la oportunidad de hacerlo en las tandas de las 11, la 1 y las 3 de la tarde. Y también tendremos la charla Cuerpo Humano, un mundo en mi interior. Y en este caso vamos a hacer aquí el equipo del Eco Exploratorio, quienes estaremos a cargo de esa charla. Eso también será a las 10, a las 12, a las 2 y a las 4 de la tarde. Y tendrán obviamente la oportunidad de disfrutar como siempre y aprender a través de nuestras actividades interactivas y las charlas. Recuerden, eso es el sábado 18 de septiembre, es de 9 a 5 y es libre de costo. Así que pueden pasar por acá en nuestra exhibición en el segundo nivel de Plaza Las Américas. Si ustedes no lo han hecho al momento, usted no ha tenido la oportunidad de darse la vueltecita por nuestra tienda virtual, pase por tienda.ecoexploratorio.org y le digo que pase porque es una experiencia en la que usted va a conseguir, ya sea mascarilla de STEM, como pueden ver ahí en la imagen, también artículos de emergencia. Le voy a decir, por ejemplo, es una agüita así, pequeñita, parece una bolsita sencilla que tiene una duración de hasta 5 años. Así que pasen por allá para que tengan la oportunidad de comprar los artículos. Igual la caja científica, ahí para detalles, entren a tienda.ecoexploratorio.org. Si ustedes hacen sus compras en Amazon tienen el programa de Amazon Smile. Si van a Amazon Smile, tienen la oportunidad de seleccionar a Eco Exploratorio como la organización para que se beneficie del programa, así que sean parte de nuestro objetivo, nuestra misión y visión para ayudar al crecimiento y desarrollo de la educación STEM en Puerto Rico. Su aportación va a ser sumamente importante a través del programa de Amazon Smile. Y para finalizar, en esta edición de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en el día de hoy les digo, si usted no lo ha hecho, sea parte de la comunidad del Eco Exploratorio. Visite nuestra página de internet www.ecoexploratorio.org y busque la ventanita, esa área que dice Ciencia Virtual, para que conozca más acerca del programa de Ciencia Virtual. Siempre nos pueden conseguir a nosotros en el 787-281-9090. Si tiene alguna duda, pregunta acerca de los webinars, escriba al correo electrónico webinar@ecoexploratorio.org y nos deben seguir. Compártalo además con sus amistades, con su familia, que nos sigan como Eco Exploratorio, pues ya sea en Twitter, en Instagram, en Facebook. Y también vayan a nuestro canal de YouTube, Eco Exploratorio, y suscríbase. Además, denle esa campanita para que reciba todas las notificaciones y sean parte entonces de esa gran comunidad de personas que están aprovechando todo ese material educativo que tenemos en nuestro canal de YouTube. Así que los esperamos mañana a las 3 de la tarde en otra edición más de Ciencia Virtual como parte de esta semana de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Así que tengan una excelente tarde.